Sean bienvenidos a una nueva edición de Método Charla. Un espacio donde la experiencia se encuentra con la innovación. Jesús León y Herswin Pineda, dos profesionales con una trayectoria impresionante en el mundo de la tecnología, te invitan a dialogar sobre las tendencias que están definiendo nuestra era digital. Cada episodio es una oportunidad para aprender de invitados expertos y descubrir cómo la tecnología transforma nuestras vidas. Únete a la conversación y amplía tus horizontes con Método Charla. Hello people, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Excelente. Y de semana, no mentiras, ya el fin de semana, estamos terminando ya. Ha sido una semana completamente absurda. Han pasado muchas cosas en todo el mundo. El señor de la cabecita naranja se volvió loco, luego se arrepintió, se volvió a volver loco. Los chinos deben estar arrepintiendo, se va a subir la tecnología. O sea, es una semana donde uno dice, ahorro en dólares, en cripto, ¿en qué moneda tengo que ahorrar? Porque me estoy volviendo loco. O sea, mis Bitcoin van para abajo, compro oro, me voy a una mina de esmeralda. Sí. Te vas a poner como los bueneros de Sabana Grande. Compro oro. Sí, o sea, ya no sé qué hacer. O sea, digo, voy a hacer esto y ya viene Trump, el prohibido, y dice cualquier cosa. Yo no, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Pero nada, otro capítulo más. Hoy vamos a hablar de cosas interesantes. Cosas, la verdad, no me esperaba tener un invitado donde pudiésemos hablar de esto, pero le voy a dar el paso a Jesús para que lo presente y poder empezar esto. Me vas a dar la presentación a mí. Una presentación cortica. Cuando el arte de contar historias, pues se une con lo que es la ingeniería del futuro, y tenemos la fortuna de conversar con alguien que ha vivido tanto la fusión, una función en carne propia desde la animación, ingeniería de software, pasando por la nube, el IoT y la innovación en el agro. Pues nos acompaña Marcos Pimienta, él es ingeniero de software, especialista en DevOps y desarrollador cloud. Actualmente lidera soluciones tecnológicas en AgroInnova Holding, donde impulsa plataformas que combinan todo lo que es la parte de sensores IoT, mapas interactivos, analítica financiera, para lo que es la transformación de todo lo que es la agroindustria colombiana. Su recorrido incluye también el nombre como Nike, Biscote, Testar. Además ha compartido su conocimiento como instructor en Git Academy, certificado en Google Cloud, apasionado por la creatividad y amplia en todo lo que es la parte tecnológica. Marcos también representa una rara combinación entre la parte de su visión artística, pensamiento lógico y vocación pedagógica. Su historia no solo inspira por lo que ha construido, sino cómo ha sabido reinventarse en temas de liderar desde la colaboración en diseño y con propósito. Además está con nosotros para hablar de innovación con sentido, tecnología, como un puente entre mundos y la magia que ocurre cuando no se renuncia a la creatividad. Así que bueno, bienvenido Marcos, ¿cómo estás? Gracias, Jesús. Hombre, de antemano, me honras con esa presentación. Así Me es. quedo sin palabras. Lo que pasa es que uno, a través de su experiencia, pues, se olvida de quizás los títulos, las experiencias que uno ha tenido, el recorrido que uno tiene y eso, pues de nosotros estos espacios también tratamos de exaltar pues el talento y todas las grandes virtudes que tienen las personas. Y bueno, aquí estamos en un espacio para hablar un poquito de todo. Cuéntanos, Jerry. Ay, no, yo también quiero una presentación así algún día. O sea, y con ustedes, Simón José Antonio de la Santísima Trinidad, Bolívar, Palacios Blancos y todo lo demás. O sea, está genial. ¿Sabes que yo por aquí estaba viendo que estaba en ese mundo de las artes visuales? Así ¿Cómo uno es. termina de las artes visuales en desarrollo de software?
o sea, ¿cómo usted dice? Yo creo que por aquí es el camino y termina ya echando código y todas esas cosas. Excelente pregunta. Bueno, dicen varios filósofos por ahí que ya no puedo citar hoy en día por mala memoria, pero dicen que la vida es un viaje de regreso. Y de alguna u otra manera considero de que es un error pensar que nosotros operamos en apartamentos aislados. Si tú eres bueno en lógica, entonces excluyes la parte creativa. Y la verdad que yo creo que como ser humano somos seres integrales, donde fusionamos múltiples habilidades y conceptos. En el caso mío, como tú ya lo mencionaste, pues yo tengo un pregrado en animación por computador del Instituto de Artes de Fort Lauderdale, porque desde pequeño siempre mi sueño fue eh, los dibujos animados. eh, Viví inspirado por temas como Dragon Ball, Caballeros del Zodiaco. Niño que no haya intentado lanzar en su vida el Kamehameha no fue un niño, y así sucesivamente. Entonces, yo crecí en un país de Sudamérica llamado Colombia y fui nacido en Estados Unidos. Entonces, para mí existía ese refrán que decía, uy, la tierra, las oportunidades, y es allá donde se hace la magia del cine, y se me dio la oportunidad de estudiar lo que era mi sueño de niño. Y efectivamente, cuando yo estaba trabajando por una empresa como animador por computador, uno de los desarrolladores de software fue contratado por otra empresa y dejó el proyecto tirado y necesitábamos hacer una entrega para el cliente al siguiente día. Y el cliente era una empresa de seguros muy grande en Colombia que se llama Suramericana. Entonces yo le dije a los managers de ese entonces, a los project managers, les dije: "Hey, muchachos, yo había tomado en la universidad unas clases de programación, déjeme, yo le doy una mirada al código y veo a ver si podemos entregar". Ellos dijeron, pues ya estamos en estas, Sí, ¿qué Daily, vamos a perder si ya estamos en la Sí, mala? O sea, ya estamos en estas. Y dio el tema de que leyendo foros, googleando y consultando ahí con los mismos compañeros logré entregar. Y fue un éxito esa entrega, y en ese momento fue que se me prendió la chispa y dije: "Hey, esto me gustó". pero ¿sabes que yo creo Y que no se diferencia mucho? Yo siempre he pensado que echar código y arte es muy parecido porque cada uno resuelve las cosas a su manera y no hay como sí hay como unas reglas igual que los trazos y todo lo de pintar o todo lo que sea arte, pero no es como tan diferente. Usted tiene que pensar, consigue su manera de resolver las cosas y todas pueden funcionar. Unas mejor que otras, pero todas pueden funcionar. exacto, eso es. Yo hace poquito, pues reflexionando con varios amigos sobre lo que es arte. Arte es una palabra que es tremendamente subjetiva, pero sí, concluimos o concordamos entre todos de que es un solo objetivo que hay que llegar, pero múltiples caminos para llegar a esta solución. Y efectivamente, pues yo considero de que el crear las soluciones más óptimas se convierte en una forma de arte como tal. Sí, sí, yo también creo, sí. Me gusta esa definición. Hay algo también que quisiera aportar ahí dentro de toda esta historia, y es que para mí fue una gran sorpresa porque cuando yo estaba comenzando con esta carrera de animación por computador, lo que yo quería era hacer videojuegos, pero la misma universidad donde yo iba a estudiar demandaba ciertos conocimientos en programación. Pero entonces, ¿cuál era el sesgo en ese momento? Era, no, yo soy más artístico, las matemáticas no es lo mío, y asociaba el programar con las matemáticas. Y yo decía, no, yo para matemáticas en el colegio, yo me quedé en factorización y no logré pasar como el tercer caso de factorización. Y dije, no, eso de los números no es lo mío, de la lógica no es lo mío, programar no es lo mío. Pero cuando se dio esta oportunidad, le vi que era como justamente resolver rompecabezas y armar cosas que hicieran sentido y lógica. Y de hecho se relaciona muy similar al arte. Cuando tú ves una pieza em, y la quieres replicar, sea por óleo, sea por dibujo con un lápiz,
lo que tienes que hacer es abstraer y el problema y comenzar con formas simples primero y después ir añadiendo los detalles paso a paso. Termina Sí, y siendo una resolución de problema. y Marco, precisamente a eso va mi pregunta ahora, y es eso. ¿Crees que tu formación en todo lo que es esta parte de animación ha influido en la forma en que tú programas o diseñas una Sí. experiencia interactiva? O sea, Sí, profundamente, profundamente. Como tú lo mencionaste, es raro, muchas veces es raro encontrar esa mezcla entre aquella persona que ha vivido el lado artístico y creativo y la persona que es lógica y racional. Y en el caso mío va muy orientado hacia lo que es la experiencia de usuario. Una de las cosas que yo estoy viendo hoy en día en la industria, Jesús, es que todo lo que nosotros hacemos en la web es una experiencia netamente 2D. O sea, todo lo que tú haces está en una pantalla plana al frente tuyo y quizás a veces puedas interactuar con gráficos 3D. Esa era mi especialidad cuando era animador y era gráficos 3D y motores 3D. Y resulta que cuando uno tiene este lado artístico, entonces tu trabajo fluye mucho más rápido, porque no tienes que rogarle a el animador, el modelador, todo se hace más rápido y a veces el animador o el modelador te entrega cosas que visiblemente o visualmente son muy bonitas, pero a veces en la estructura como están construidos dentro de su jerarquía, están poco óptimos. Entonces le toca a uno hacer los arreglos que quizás la parte artística de un tercero no logra, entonces tu flujo de trabajo avanza mucho más rápido. más rápido. Excelente. Ujú, Sí, Sí. sí, así es. Y así como que cuando que diga ujú. como voy a mezclar esto de la tecnología con el desarrollo, o sea, ¿cuándo sintió que dijo de verdad la estoy logrando? Porque al principio sí es una cosa es otra, echar código y el arte sí, pero luego es que uno lo entiende más allá. Excelente. Mira, la historia para responder a la pregunta es un poquito larga, la voy a intentar resumir. Listo, mira, cuando yo estaba programando para videojuegos, pues lastimosamente en Colombia es un gremio que no es una industria ya estandarizada y de hecho en el mundo, en el globo terráqueo, es de los gremios más difíciles técnicamente hablando porque el que programa videojuegos tiene que meterse en lidiar con físicas, con gráficos, con una serie de cosas que no es simplemente, venga, hagamos una aplicación web, una calculadora. No, no, nada de eso. Estamos hablando de cosas a las que la gente en verdad no se enfrenta a diario. Entonces, vemos esta demanda, pero es muy mal paga. Hay otras industrias donde sí pagan y es porque es una industria de alto riesgo. O la rompiste y te convertiste en el FIFA y eres tremendamente millonario y puedes sacar loot box que ya bordean con las apuestas. Bueno, sí, O lejos tenemos el caso también ¿cómo que se llama? De la nave, que se SpaceX. populariza. El de No, la nave. Ok. el de la nave que el impostor y las cosas, ¿cómo que se llama? El jueguito ese. Ah, Eh, ya, de Among Among Us. Among Us. Us. Among Us. Among Us. Among Us. Pues es un Exacto. juego tontico, pero la rompió y en pandemia todo el mundo está jugando a eso. Todo el mundo, y no solamente Among Us, sino también existieron demasiados casos porque todo el mundo encerrado, eh, que se dedicaban a jugar, a jugar. Entonces, cuando yo me doy cuenta de que la industria está como siendo como muy demandante, pero también muy mal paga, especialmente en un país como Colombia, es donde yo digo, oiga, ¿sabe qué? A mí me gusta esto de la tecnología. Yo sufrí un proceso de bancarrota muy duro con el tema de minería de criptomonedas. Yo me metí a minar cripto después de que salí de esa empresa, emprendí. Yo entré con el tema de Bitcoin cuando Bitcoin valía $384. Vi como literalmente 2 millones de dólares se me escurrieron por los dedos porque el socio mío pues escapó con el dinero y me dejó respondiéndole
a los inversionistas. Eso me dio una crisis emocional muy fuerte. Y dentro de esa crisis emocional, pues yo soy muy creyente gracias a eso, en esos momentos de humildad, de agachar la cabeza y decir, no me las sé todas. eh, Recogí las sobras de lo que me quedó y dije, Marcos, ¿qué aprendiste de esto? Y dije, ¿a usted le gusta la tecnología? Métase por ahí. Y decidí meterme a estudiar, ahora sí, ingeniería de software como tal. Dije, quiero convertirme en un desarrollador de software, quiero desarrollar soluciones para cualquier tipo de personas y yo creo que tengo un valor agregado muy bueno y es justamente ese, el que tengo el lado artístico con el lado técnico. Yo puedo pensar un poquito más allá y ya voy a ir a ahondar en qué momento fue en el que dije, hey, por aquí es donde sé que la puedo hacer. Durante toda la pandemia, durante ese año entero, estudié. Estudiaba todos los días alrededor de más de 9 horas. Eran proyectos diarios que te enseñaban todo lo que son las bases de computer science o ciencias computacionales y estructura de datos con algoritmos. Ahí fue que saqué como unas buenas bases para ahondar como ingeniero de software y por el background que yo tenía como animador más programador, un militar, un contratista militar en los Estados Unidos, me contactó. Bueno, yo vi su convocatoria por Indeed.com, lo contacté y estos militares que son B-Scout, lo que hacen es que implementan toda la tecnología 3D para darle soporte a quienes pelean en la guerra dentro de los Estados Unidos, para darle soporte a los warfighters. Entonces yo me pregunté, ¿y cómo le dan soporte a los warfighters? ¿Qué es lo que están utilizando estos hombres con 3D? Entonces, uno de los casos en los que yo trabajaba era justamente con la implementación de gemelos digitales o digital twins. Un digital twin o un gemelo digital es una Eso está genial. representación en 3D. Lo de los digital twins, en estos días estaba hablando también aquí Exacto. con alguien de Ujú. la Armada y querían hacer Exacto. digital twins. Y yo, ¡ah! ¿Qué es esto que no sabía? Exactamente. Entonces, todo ese tema de los digital twins, lo que es una representación digital de una pieza de infraestructura. En este caso, sea un avión de combate, sea un misil, sea una ametralladora, sea un barco, sea un submarino nuclear. Todo tiene su réplica de forma digital y eso permite que, por ejemplo, a la hora de hacer reparación, mantenimiento, o incluso entrenamiento en combate sean más eficientes a la hora de operar. Yo, por ejemplo, estaba trabajando en Viscod en un proyecto que envolvía las misiones aéreas por medio del Laboratorio de Investigaciones de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Fue bien chistoso la forma como me contrataron, me dijeron 5 preguntas de inicio, de filtro. ¿Eres ciudadano norteamericano? Check. La segunda, si te damos una oferta, ¿te relocarías hacia Fort Walton Beach? Yeah, vámonos. Check. La tercera fue, ¿cuáles son tus aspiraciones salariales? Yo dije un número, según la investigación pues, que yo ya había hecho, y era un número pues, que superaba mis expectativas. Pasé, bien. ¿Estarías dispuesto a pasar una prueba de drogas y también de revisar tu background? O sea, te vamos a investigar todo tu bagaje No, prácticamente. excelente. Y la quinta era una pregunta técnica de filtro que decía, la recuerdo muy bien, y era, ¿es posible crear una imagen de un código QR que se pudiese contener a sí misma? Ahí se las dejo para que la respondan. Yo, yo Entiendo. me puse a buscar en Google y no la encontraba por ninguna parte hasta que en un foro por allá enterrada, como en la tercera página, alguien dijo que no y dio la explicación del por qué no. Y, y yo respondí el por qué no y complementé quizás una forma posible de cómo poderlo replicar, porque dentro de la pregunta estaba también, bueno, y si fuera posible, ¿cómo lo haría? Bueno, y cómo lo harías, ¿cómo lo harías? Ya. Entonces, eso es una pregunta trampa. Entonces,
yo respondía, el otro día me llegó un correo de esos correos encriptados que decía, tranquilo, esto no es un virus, que querían entrevistarme, pues me entrevisté 3 veces con ellos, pasé, me mandaron a hacer el examen de drogas, un examen de orina. Afortunadamente las drogas nunca han sido algo problemático en mi vida y pues comencé a trabajar con ellos. Con ellos trabajé alrededor de un año. Son proyectos que eran de mucha seguridad nacional, muy relativo a la seguridad nacional en cuanto a los Estados Unidos. Encontré con gente, es increíble, o sea, aprendí muchas cosas allá de múltiples tecnologías. Yo nunca había tocado Vue.js en ese momento, en ese momento en el proyecto con la Fuerza Aérea entré a manejar Vue.js. Ahí empecé a lidiar con tecnología de drones que Y van la a gente formar, hablando mal de Vue y lo usan hasta el ejército de los Estados Unidos. obvio, es increíble. Vue.js, No saben. de hecho, en este momento está tomando mucha mayor relevancia debido a que React es un poquito más desorganizado. Ahora, yo amo React también, pero si me ponen a escoger entre React, Vue y Angular, que son la Esperen Trinidad a del que los frontend, gringos sepan quién es el principal sponsor de Vue y van a decir, no, 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 no quiero. Gracias. no, exacto, eso definitivamente para mí fue una abreojos con eso. Y también con la cultura laboral. Yo ya había trabajado pues con estudios en Estados Unidos, pero nunca había trabajado en una empresa tan sólida. Hagan de cuenta como si Google hubiera tenido un hijo con el Pentágono. Deben ser unos Es una proyectos impresionantes. Impresionante. muy Marco, y, impresionantes. y de cara a eso, sabes que, o sea, Ujú. también sé que has trabajado en proyectos personales. Sí, Y, o sea, ¿cómo cambia tu enfoque después de trabajar en una gran empresa tan, o sea, como claro. estamos hablando en Pentágono, a proyectos personales? O sea, ¿cómo cambia el enfoque de punto de vista organizativo? Excelente pregunta, Jesús. Mira, resulta que cuando yo estaba trabajando con Biscode, yo empecé a tener contacto con lo que son tecnologías en 3D para los navegadores. Y ahí fue que tuve contacto con Babylon.js, Three.js y Session.js. Session va a tomar mayor relevancia con esta historia, pero luego esta compañía llamada Nike, la empresa de zapatos, pues me contactó y acepté una oferta con ellos. Con ellos trabajé un año justamente dándole soporte a los diseñadores que están haciendo esta transición de pasar de diseñar todo lo que es el calzado de Nike en 2D hacia el 3D por medio de un software que se llama Adobe Substance Painter, que lo que hace es coger el modelo en 3D y el diseñador le pinta texturas y materiales. Pues bueno, Nike estaba poniéndole todo lo que es su base de datos en cuanto a materiales, colores, texturas, que ellos tienen un nombre para cualquier cosita, incluso para los colores, eh, que todo lo que hiciera el diseñador en Adobe Substance Painter se tradujera en 2 documentos, lo que se llama un CAD y un BOM. El BOM es prácticamente una hoja que tiene todo lo que son las partes del calzado y tiene su color y su material asignado. Y el CAD es prácticamente una hoja que tiene una parte de información técnica como los colores que se están utilizando en esa pieza y también múltiples vistas del render de cada uno de ese calzado. Cuando yo vi esto, yo dije, bueno, yo vengo de un tema de aplicaciones militares, pues como tal. Eh, es muy curioso y muy irónico también porque yo, siendo creyente, pues yo se espera que yo abogue por la vida y estoy aportando a casa la destrucción de la vida humana como tal, pero vi un lado en aplicación comercial. Y es ahí donde ya después de un año, pues Nike decide cortar su planta de contratistas externos y yo caí en uno de esos layoffs y dije, bueno, ¿qué hago? Aquí es donde entra esa parte y digo, bueno, yo, mi fuerte siempre ha sido como este tema del 3D y creo que puedo armarme un nombre
combinando esto. Y en ese momento yo estaba muy ennoviado con alguien que también tenía una mentalidad muy emprendedora. Ella tenía este proyecto de Gomitas Ángel que nació con su sobrina. Su sobrina durante la pandemia le dio esta idea de vender gomitas y la novia que era pues mi novia en ese entonces le ayudó y crearon la marca porque ella es diseñadora gráfica y publicista, tiene las dos carreras también. Y digo, bueno, creemos Gomitas Ángel, lo que es una caja personalizada, se te cuenta Jesús y Gershwin como si fuera una combinación de una tarjeta personalizada con gomitas que le puedes enviar a tus seres queridos, una caja muy bonita, le puedes escoger su textura y también escribir un mensaje personalizado. Entonces, a mí me dio la idea, dije, hey, ¿sabes qué? Podemos hacer esta mezcla. Hagamos esta mezcla y lancemos este proyecto para marcar una pauta en cuanto a innovación. Creemos un e-commerce donde pro- podamos elaborar nuestras propias cajitas utilizando ya prediseños existentes. Démosle al usuario esa sensación de que está haciendo todo lo que quiere, pero en verdad no es que esté haciendo lo que quiere, está haciendo lo que quiere con lo que leímos, ¿cierto? Claro, pero ahí aflora un poco el tema de la creatividad de la gente se siente involucrada y engancha mucho el proyecto. Está bien, fino, fino. Exactamente, justamente es eso, crear una experiencia diferente. Yo ya venía notando de que, por ejemplo, el tema de desarrollo web está siendo como un poquito saturado en cuanto a oferta de desarrolladores, porque todo el mundo estaba prácticamente haciendo lo mismo. Entonces yo dije, hagamos un diferenciador. Creemos aplicaciones que tengan significado, pero que sean útiles y que marquen la diferencia. Por eso es que quise meterme con ese tema de 3D dentro de la web. Y ahí fue que salió el proyecto de Gomitas Ángel. Es un proyecto que ha gustado mucho. Lastimosamente yo me separé de esta persona y pues el proyecto quedó sin concluir. No le conecté backend, no le conecté, no lo lanzamos. Simplemente quedó justamente la parte interactiva ahí que me quedó como pieza de portafolio, pero me abrió mucho más los ojos. Todo lo que es el comercio electrónico que va a seguir creciendo a nivel exponencial, va a empezar a internarse mucho más porque ya el usuario o el cliente ya difícilmente va a un centro comercial. Uno va a un centro comercial y simplemente es a ver extraños y a Y a comprar comer. comida. Esa, Exacto, uno va a comer Sí, sí. exacto, a No, comer y a ver y a extraños. vitrinear. A ver, y qué bonito lo de dices. hecho el boom que ha tenido, por ejemplo, TikTok con el tema de la tienda y de hecho también creo que pretenden hacerlo Exacto, con Pinterest. exacto. Interesante. Ah, entonces sería un palazo con tiendas, porque yo ahí me lo paso buscando cosas. Y también, por ejemplo, bueno, en Sudamérica no tanto, pero por ejemplo en Estados Unidos lo que es Shopify y Amazon, Dios mío, eso es lo que es un eBay, Shopify y Amazon. Eso es, la gente ya ni siquiera va a Walmart a marcar. Eso compra en su mercado por Si Amazon yo y vivo eso. aquí en Colombia y me lo paso comprando en Amazon, si viviese en Estados Unidos, viviese, no sé, ya tendrían ruta directa para mi casa. Exacto, y ahora entró otro competidor más grande también, que es Temu, que ya estoy harto de ver sus comerciales, nada contra Ay, ellos, sí. pero uf, esa cancioncita de Temu, eso es un taladro, eso es un drill muy, muy fuerte en nuestra mente, pero el tema del comercio electrónico sigue creciendo cada vez más debido a que nosotros queremos salir menos del hogar, queremos menos interacción, pero sentimos de que cuando no salimos o no podemos interactuar con los productos, es muy difícil romper esa barrera de desconfianza. Entonces, una experiencia de usuario de este tipo nos acerca más al usuario, nos permite disminuir esa barrera de desconfianza, que al usuario en verdad le guste
interactuar con la aplicación y que tenga, abro entre comillas, esa sensación de que lo que está ordenando es algo propio, Sí, es claro. algo personalizado que no tiene casi nadie más. Sí. Y Así. pregunta, esto sí era como yo lo prometí al inicio y es realmente por esto era lo que venía. Y Ujú. es Agrotech. O Ah, sea, este excelente. era el por qué fue que llegamos aquí, que hace rato Sí. estábamos como conversando sobre eso y estábamos hablando de qué era Agroinnova, porque uno tiene que cuidar la platica en lo que uno invirtió y ahí me estaba echando el cuento, pero ¿cuáles han sido los desafíos que encontró en mezclar el IoT con la agricultura? Porque creo que cuando uno piensa en IoT siempre piensa en, sí, yo la primera vez que descubrí esto era agricultura. Dije, esto es lo que es. O sea, para eso es. Puedo conectar sensores a cada mata que consiga para ver qué. Exactamente. Entonces, resulta que mientras que yo estaba trabajando para Nike, pues yo decidí tener un side hustle, un emprendimiento con un amigo muy cercano y estaba metido en todo lo que es el tema en el tema del café. Como yo, mi familia había sido cafetera previamente, pues es algo que yo quería y recuperar debido a mis, abro comillas, altos ideales en cuanto a lo que yo aspiro a aportar como entusiasta de la tecnología. Y dije, hey, el agro es una oportunidad enorme. ¿Y qué más que es la energía que nosotros usamos día a día? ¿De dónde nos alimentamos? Y en un país como Colombia, con una tierra tan fértil, seguimos importando más del 80% de los alimentos, pues a mí me parece como un crimen. Entonces dije, a este tema de lo que es la comida o el tema agroindustrial y la producción y generación de energía son dos temas que siempre me han interesado ampliamente. Entonces me quise meter dentro del tema agro porque el socio mío ya tenía algo desarrollado. Él estaba implementando ya dispositivos IoT en sus cultivos de café. Y ahí es donde yo entré como brazo de innovación y de soporte en todo lo que es este tema. Y lo que había en ese entonces era una serie de dispositivos esparcidos en el campo donde hacían medición de pH del suelo, humedad y temperatura. El reto más grande que se enfrentaba mi socio en ese entonces, él solo, contratando gente, era que tenía unos costos muy altos en la implementación con Azure o en la integración con Azure, que es el proveedor de la nube. Y lo segundo es que como son áreas rurales, el acceso a Internet funesto. Tenía que hacer un tema de Internet satelital, entonces él está dejando morir el proyecto porque los costos operacionales eran mucho más altos. Entonces ahí es donde entro yo y le digo, hombre, vamos a reducir la malla de dispositivos y lo que vamos a hacer es que implementemos patrullaje con drones, que es la experiencia que yo ya había adquirido en Viscode con tecnologías como Session.js para crear terrenos en 3D y poder empezar a programar la especie de patrulla que lo que hacen estos drones es vuelan a estas coordenadas, en estas coordenadas hacen un sampleo de temperatura, humedad y pH, van a otro punto y van así cotejando por secciones. De manera que ya después los coteamos también intentando identificar qué tan acertados son estas muestras con el Weather API, que es el API que está monitoreando el clima a través de tecnología satelital. Entonces ya nosotros nos dimos cuenta de que cuando el satélite está diciendo que en X zona existe esta temperatura, sabemos de que no dista mucho. De igual manera, seguimos haciendo las mediciones por medio de dron porque una cosa es la temperatura por encima del cultivo, otra es abajo en el cultivo donde la humedad también es mayor. Y eso nos ha permitido hacer de que los proyectos agroindustriales sean, o más bien el proyecto de café sea mucho más rentable y podamos generar unas métricas que puedan ser monitoreadas, que eso es lo que nosotros, que eso es otra de las cosas que yo le dije al hombre, y es, mira, brother, tú tienes experiencia adquiriendo capital del exterior.
un inversionista que le gusta saber cuándo su plata va a volver y cómo está trabajando su dinero. Hay cosas que nosotros no podemos controlar, como el clima, pero sí hay cosas que sí podemos controlar, como por ejemplo, si el clima está muy seco, pues podemos activar válvulas solenoides para que entonces si incrementamos un poquito el costo, podemos salvar los cultivos en ciertas zonas. También hay proyectos que nos han contactado desde el Medio Oriente, primeramente por el interés tan amplio que tienen en el Medio Oriente por el café, pero también por el tema de el combate contra la desertificación. Sí, Entonces eso Ok, entró como eso está una... interesante. sí. Exacto. Nosotros tenemos aquí eso, prácticamente cómo Ujú. integra los datos del campo, como el caso que mencionaste, humedad y clima, con decisiones tecnológicas y hablaste muy bien Exacto. del tema de que todo eso se traduce en gráficas, en estadísticas y en cosas, incluso en acciones. Por En ejemplo, activar un acciones. solenoide para regar los cultivos y que eso se traduzca en mejoras y pasamos de traducir, Sí, digamos, que lo físico a lo digital. Pero entonces pasemos exactamente. entonces al otro bloque de toda esta parte de DevOps que te tocó incluso hacer un cambio de infraestructura. Entonces, ¿cuál ha sido tu enfoque en todo lo que es la escala a nivel de plataformas complejas Exa- que lideras actualmente? O sea, tu rol juega, es muy importante porque eh, todo lo que es la parte de DevOps en GCP que nos comentaste al principio, Docker, Ujú. Kubernetes, o sea, ¿qué hay ahí? Cuéntanos un poquito acerca de todo lo que es la parte de infraestructura. Excelente, perfecto. Entonces, lo primero era que el proyecto, pues cuando yo ingresé, estaba pues casi que al borde del abandono. Estaban en Azure y Azure estaban cobrando bastante porque pues los dispositivos estaban funcionando 24/7 y era una data masiva. Entonces, lo primero que yo le dije al hombre es, mira, ¿sabes qué? Veamos otro proveedor de la nube. Azure es famoso primero porque pues tiene una gran implementación e integración con dispositivos IoT. Eso es indiscutible. Ellos fueron casi que pioneros debido a los frameworks como .NET y otras tecnologías que van muy de la mano del hardware. Sin embargo, hay otras opciones más económicas en cuanto al manejo de la nube. Ahí es donde yo presenté la opción de GCP en tema de como proveedor de la nube, debido a que Google Cloud, siendo Google, pues se sentía opacado y pues quiso ser como más competitivo y ofrece temas mucho más económicos que incluso que hasta AWS, porque cuando uno le dice en la nube, tú te imaginas el primero AWS. Y ellos lo saben, pero han existido múltiples casos donde yo en ese entonces no era tan versado en la nube y yo ya había oído de muchos casos que gente que simplemente se le olvidaba poner ciertos límites y AWS pasaba su famosa factura de $11,000 Mm, sí, por, sí, por errores de monitoreo. Y cuando estamos lidiando con temas de monitoreo, por ejemplo, de data continua de dispositivos, es donde yo creo que es mejor empezar a tomar algo que nos pueda servir en proyecto a nivel macro, en términos de data, volverlo más light pero que no sacrifiquemos la asertividad, o sea, qué tan acertados son. Entonces ahí es donde me dio la brillante idea de empezar a establecer correlaciones con el API, Weather API y empezamos a tomar muestras por medio de los drones, porque el dron definitivamente nos permite subir. En Colombia el café se cultiva es en ladera y esa ladera es lo que permite dos cosas. Primero, cuando el café está en grandes alturas, el crecimiento del café es más demorado, pero nos da unos granos más grandes. Ese es el famoso café Gesha. El Gesha es el café por excelencia de Colombia con notas florales. Hagan de cuenta, muchachos, y no es porque yo sea fanático del café como buen desarrollador, como buen sino que desarrollador. Un poco.
sino de que en serio es como tomar una aromática, se siente como tomar una aromática, es floral y es delicioso, pero el colombiano promedio no lo conoce. Entonces, porque se exporta todo, se exporta. Entonces, cuando esa gran altura nos da ese tipo de granos más grandes y robustos, y la otra es que como es ladera, el sol no le pega constantemente, entonces no seca tanto los cultivos. Ok, Y buena viene estrategia. también el tema de la humedad. Entonces, como es en ladera, es difícil acceso para, primero, para recolectarlo, que eso es otro de los grandes retos. Segundo, para poder hacer este tipo de patrullaje como tal, entonces por eso utilizamos los drones. Y yo entro con esto de decir, venga, ¿sabe qué? Si necesitamos hacer un despliegue en tiempo real de ciertos datos, pues utilicemos GCP, creamos una instancia y de esta instancia vamos a proveer todo lo que es nuestro servicio de backend hacia la otra instancia que va a manejar o va a desplegar todo lo que sería el frontend, donde se conectan tanto operarios, que eso es una de las partes que estamos trabajando ahora, que los mismos operarios, la gente que trabaja en el campo, pueda ingresar a esta plataforma y ver cuáles son sus tareas diarias para poder llevar registro y control de incidentes, reporte de incidentes pues, dentro de los mismos cultivos y cosas así No, eso está por el genial. estilo que los administradores, que sería el otro tipo de usuario, pueda también tener acceso a esto. Y por último, el inversionista. Son tres tipos de usuarios. Y, Entonces, como es un servicio tan robusto, lo conectamos todo por medio de GCP. y así como errores comunes que cometen las empresas cuando van a implementar soluciones cloud, casi siempre es, para La mí, es el cultura. falta de monitoreo. Uno cree que eso Ah, como bueno, escala y se va a la plata y uno, y esto lo cobraban. exactamente, la falta de monitoreo. Esa es una de las cosas claves que actualmente yo por eso venía como que versándome un poco más, instruyéndome más en ese tema, en lo que se llama Site Reliability Engineering, y es justamente empezar a hacer este tipo de buenas prácticas. Y yo me doy cuenta que el mayor reto que existe con el tema de la nube DevOps, es que como la palabra DevOps lo dice, más que un rol, es una cultura. Y eso es lo más duro. Cambiar una cultura es lo más duro del mundo. Eso es decirle a la gente, venga, usted todo lo que está haciéndolo mal. ¿Y a quién le gusta que lo corrijan? No, A nadie. No, mí. no, estoy pasando por eso y la resistencia al cambio es increíble porque es como, se acuerda todo lo Exacto. que sabe, bueno, no sabe nada, vuelve a aprender. Ese de hecho ha sido de mis retos más grandes como tal, como ingeniero. Y yo digo que cualquier persona, al tener que reinventarse uno y decir, bueno, ya estoy viendo que la inteligencia artificial está empezando a ganar mucho terreno en cuanto a desarrollo web. Ya también están empezando a desarrollar modelos 3D. Eh, ¿Dónde puedo ser más relevante? Ahí es por eso que en este momento estoy muy interesado es en hacer migración hacia Cloud Technologies. Y eso, pues me he dado cuenta de que Google ofreciendo su gabela de cursos gratis y todo me ha interesado bastante. Obviamente tengo que retomar temas de AWS porque pues AWS hoy en día es la norma, pero hay otro jugador activo que está siendo muy importante y que está pasando ya a Gache y es Oracle. Sí. Con Oracle, OpenShift. No, no, exacto. aparte también acuérdate que ellos forman parte del convenio que firmó Trump al principio de año. Ay, sí, Ah, ok, sí, sí, pero ese es Esto de lo, AI. Pero el sí, sí, exacto, sí, caballito es de ellos verdad. es OpenShift en cloud. pero bueno, pero la infraestructura va a ser de ellos. Sí, sí, sí. Exacto. Eso también me hizo ahondar mucho más en lo que sería el tema de Docker y de Kubernetes. Por ejemplo, como yo les venía hablando, pues nosotros tenemos dos, lo que es el tema del front y el back desplegados, pues obviamente los orquestamos por medio de Kubernetes y de lo que serían los contenedores que nos ofrecen GCP. Sí. Fíjate, y hablando ahora de ese cambio y de esas transiciones, pues también tú has sido instructor en la academia Sí. por Git.
¿Y qué disfrutaste de esa experiencia de enseñar? ¿Alguna lección que siempre intentas transmitir? Sé que por ahí que tienes también una comunidad de desarrolladores, entonces Ujú. cuéntanos un poquito acerca de todo este camino acerca de la academia y las clases. Claro que sí. Resulta que no solamente fui instructor de 4Geeks Academy, sino que también fui instructor de animación en la Academia Superior de Artes en Medellín. Esa era la ciudad donde yo primeramente fui instructor de docencia como tal. Em, y descubrí que efectivamente tengo pues como a llamarlo, un don de transmitir conocimiento por medio de historias, hacer uso de analogías, historias. Yo utilizo mucho el método de lo que se llama la mayéutica, que es el método socrático, creo que era, no sé si, bueno, es un método de Sócrates donde simplemente le pregunta a la gente cosas y le digo y le hago mucho énfasis, no importa si estás bien o mal, simplemente quiero que me digas qué es lo que piensas tú, qué es lo que crees. Adivina entonces, si no sabes, pero di algo. Eso se llama empoderar a la persona a hablar y a perder el miedo a equivocarse. El mayor secreto para aprender es perder el miedo a equivocarse. Y eso Exacto. aplica, ¿sabes? Hay un campo específicamente mm, clave en donde uno aplica esto y es aprendiendo un lenguaje hablado. En este momento yo estoy aprendiendo también japonés y las barreras del lenguaje se disuelven cada vez más cuando tú haces un error y alguien te corrige. De igual manera, también los lenguajes de programación funcionan muy similar. Y es justamente, si no sabes algo, pues pregunta. No existen preguntas tontas, existen tontos que no preguntan, como dice el dicho. Y ahora Exacto. que todo Cuando va como tan rápido, eso de toca ahora es más preguntar, duro. ahorita todo va absurdamente rápido, más con la IA, sale hoy un Sí, modelo, otro modelo, otro modelo. ¿Cómo se mantiene exacto. actualizado? Porque ahorita si uno no se mantiene actualizado está en la mala, pero también va todo muy rápido que toca buscar cómo. Exacto. Entonces, vamos a conectar justamente eso. Si tú aprendes a preguntar, si tú aprendes a preguntar, te llegan respuestas de mayor calidad, incluyendo las que son erradas. Si tú tienes el contexto, entonces por esas razones que hoy en día se está volviendo clave eh, saber preguntar a la inteligencia artificial, proveyendo incluso contextos. Lo que es Entonces, prompt eso, engineering y tanto que fue estigmatizada todo lo que es la parte de prompt engineer. Hace un año hablaban que no aprendan eso, que la inteligencia artificial y hoy en día de verdad lo que está marcando la diferencia de que le sepas preguntar realmente a la inteligencia artificial y seas desde la experiencia para que te aporte Pero yo creo que realmente un eso valor. es como saber preguntar, porque es que hay gente que ni en la vida real sabe preguntar y luego le devuelven Exacto. algo que no sirve. Y uno dice, pero señor, o sea, porque exacto. usted no ni sabe hablar. Ese es el famoso caso de la ferretería. Yo siempre hago esta analogía de la ferretería. Me da un empaque así chiquitico. Sí, Me diga así chiquitico, eso es... ¿Qué? O sí, sea, yo siempre traiga la pregunto desde lo que muestra. sé. Y es como, quiero esto, basado en tal cosa, basado en esto, como el enfoque es este para que me devuelva lo que necesito. No empezar a adivinar. Eh, exactamente, yo no sé la inteligencia artificial, por ejemplo, en algunos casos para mí, que estoy más envuelto como en temas de tecnología 3D, se queda cortica en algunos casos. Me ha puesto a patinar semanas. Le he patinado en un bug 2 semanas enteras y le he proveído el contexto, el código, todo, a DeepSeek, a ChatGPT, a Copilot. Y no, todavía se quedan cortos. Ahí es donde yo ya sé que todavía buen campo para nosotros. Y ahora hoy en día viene el tema de, ¿cómo es que es? El vibe coder. Ah, El sí, yo la vector. verdad me hice una aplicacioncita así. Es como, ya que yo sé, bueno, conéctalo aquí, conéctalo por allá, pero me gusta. Pero creo que la IA, o sea, cuando la IA logre 3D, los Digital Twins van a pero romperla hasta el infinito porque va a ser Exacto. mucho más fácil de Sí, generar. exacto. Sin embargo, hay dos cosas que, por ejemplo, no, la IA es muy poca y eso simplemente le voy a explicar una cosa. La dopamina.
La inteligencia artificial no vive la dopamina, en cambio uno sí vive la dopamina. Entonces, por ejemplo, un usuario, hablemos de los niños y de los adolescentes hoy en día, por ejemplo, en Estados Unidos, que cogen la tarjeta de crédito de sus padres y gastan en sobrecitos abriendo cartas coleccionables y que son digitales. Ese tipo de cosas, por ejemplo, la inteligencia artificial no las capta, debido a que no vive esa euforia, esa adicción, ese near miss effect que se llama, esa interacción humana es la verdad muy básica todavía. Va a llegar allá, yo sí lo veo, va a llegar allá, pero todavía le falta y le digo que falta por ahí alrededor de unos 8 años 5 días. más o menos. Con la IA, 5 días, Yo ya diría, nuevo modelo GPT-20. Diría 8 años porque el que se está entrando más hoy en día con el tema de lo que es la psiquis humana y nuestro cerebro y comportamiento humano es Neuralink. Mm, O sea, si tienes ya con un cerebro conectado, pues Dios mío, o genial. sea, que te esté monitoreando Puede tus ser fuera de niveles de lugar, pero es como los sordos oxitocina. que tienen su aparato ahí conectado. O sea, pero no con el Neuralink. Y no solo eso, hablamos también de hace poquito conectaron un ojo biónico a una persona invidente y ya puede ver gracias a tecnología Eso debe ser y raro, hardware. porque ajá, esa persona ya veía antes, porque si no veía antes es como, ¿pero qué es esto? O sea, No estoy en puede drogas. comparar, exacto, no tiene cómo comparar, debería ser como algo muy nuevo para esa persona. Pues Yo yo creo creo que no se vuelve que era loco. una persona que ya tenía previamente o había experimentado la vista Sí, si no, uno se anteriormente. volvería como loco. O sea, imagínense pasar un año con los ojos cerrados y de repente abrir y ver un montón de cosas. No, He ¿what? estado tentado de intentar ese tema. Yo Bueno, soy fanático de las artes marciales y el tema de las gafas que estaba creando, creo que Meta también, que te sí, decía el entorno, te dibujaba el entorno, va muy atado a ese tema. Y sí, actualmente, Marcos, ¿tienes algún proyecto personal que estés desarrollando? Algún proyecto personal, aparte de, o sea, sabemos que estás trabajando en todo lo que es el tema de agro, pero sí. ¿qué te motiva a emprender en el desarrollo y qué tan distinto desde tu trabajo diario? O sea, Claro, tengo otra aplicación que va muy ligada ya al sector educativo y ujú. es una herramienta que yo llamo el Sabelotodo. No sé si alguna vez han jugado un Sabelotodo. En inglés es un trivia board game. Yo lo orienté mucho hacia lo que es el tema de desarrollo de software. Simplemente saqué 6 categorías que son DevOps, pues, lenguajes de programación, estructura de datos y algoritmos, eh, terminal, manejo de la terminal, bases de datos y se me olvidó el otro. Es decir, que estás dejando por fuera HTML, ¿no? Sí, Como sí, no lo no consideran tengo lenguaje de HTML, programación. CSS. Está HTML es básico. avanzando bastante. CSS hoy en día y HTML están avanzando bastante. Eso Claro que sí. próximamente ya, ese, esa distinción se va a ir disminuyendo cada vez más. Pero este tema del Sábelo Todo simplemente es una aplicación web en donde te reúnes con 6 amigos o de 2 a 6 amigos, lanzas un dado, tienes un tablero en 3D con unas fichas en 3D. El dado tiene una mecánica muy interesante y es que es un dado 3D simulando físicas. Y esa idea me nació porque en la comunidad que he venido creciendo con diferentes amigos, colegas, compañeros de estudio en su momento de pandemia, mientras que venía aprendiendo estos fundamentos de ciencias computacionales, eh, sacamos una discusión y era sobre qué tan, abro comillas, aleatoria o random son las funciones random de nuestros lenguajes. ¿Qué tan aleatoria son esas funciones? Random. Exacto. Y pues llegamos, yo llegué a algo que me voló la cabeza, y es que son pseudo random. Y yo dije, hey, pseudo random, esto está más interesante aún. ¿Qué pasaría entonces si, por ejemplo, yo implementara una mecánica en donde lanzo un dado, es un dado 3D, que es un cubo literalmente,
pero lo que va a variar random es la fuerza que le aplico al dado y la altura con la que va a girar y todo esto. ¿Qué tan random sería? Y ahí fue que yo dije, hey, repliquemos un juego y que sea una herramienta educativa, que le sirva a un docente. Yo fui docente y las clases a veces se volvían muy monótonas, muy aburridoras. Entonces lo desarrollé fue pensando en un docente que, que pudiera dar una experiencia interactiva y educativa, llamémosla gamificada, por conceptos de aprendizaje por medio de la gamificación. ¿Saben quiénes son expertos en eso? Duolingo. Sí, los Duolingo son... Sí, no, son unos duros. Duolingo es increíble. Duolingo es el ejemplo número uno en cuanto a educación por medio de la gamificación. Y, y es algo que yo, hey, volvamos a esto y he visto de que ha gustado bastante. Hay gente que le ve como mucho potencial, pero me tocó frenarlo porque, no sé, a mí me pica algo dentro de mi ser cada vez que yo no termino un proyecto y me enamoré entonces de, no, quiero hacer un parqués, no, quiero replicar Life, el juego de la vida, y quiero hacer cuanto juego de mesa, incluyendo Monopoly, y me di cuenta de que me iba a llenar de proyectos sin terminar, y eso me arde dentro de mi ser. Entonces más bien dije, no, eh, vamos con calma uno por uno. Sé que tiene mucha aplicación dentro de estos temas educativos. Yo llegué a 4Geeks justamente por eso, porque tengo como ese de querer compartir. Yo tengo un dicho personal, Jesús, y es que dice, a quien mucho se le da, mucho se le pide. Y el éxito que hoy en día va, entre comillas, puedo ostentar, se lo debo a múltiples factores y a una infinidad de personas que han contribuido durante mi vida. La única manera que tengo yo, entre comillas, de pasar la antorcha es Retribuir. mediante la educación. La educación en Colombia, en cualquier parte del mundo, eso es mal pago. Tienes que ser un académico, un doctorado con múltiples publicaciones en revistas y esto para que puedas considerar hacer un estilo de vida basándote en la academia, ¿no? Y en el dictar clases. Pero yo lo hago ya es más como, llamémoslo así, por ese llamado interno, por vocación, porque sé que existe una responsabilidad social. Dato curioso, no solamente fui instructor de programación, sino que hoy en día soy catequista, justamente por esa misma razón, Ok. porque tengo ese llamado social de querer enseñar lo que fue enseñado para mí. Y pregunta así como de Sí. IoT y todo esto. Ujú, ¿Dónde ves que más se puede integrar aparte del agro, cosas de IoT? Yo he visto IoT, he visto en agro, en agro, ujú, no se me ocurre otra. Creo que... Y Bueno, si y en la quieres casa. Marco, en base a eso, si quieres, explica un poquito de qué es esto, de IoT, que ujú, quizás algunos no conocen el término y es un tema de tecnología que permite conectar, El digamos, que Internet de las cositas. sí, ujú. objetos físicos al Internet Sí, o como data. cargadores, Excelente. switches, un montón de cosas. Aparte de la casa y el agro, ¿dónde más uno pudiese como, hacia dónde va esto en el día a día? Increíblemente, yo soy persona número uno que recomiendo no implementar IoT en la casa por temas de seguridad digital como tal. La gente, miren, el tema en cuanto a la seguridad, la gente es completamente nula en cuanto a prácticas de seguridad. Incluso si nos hackean a nosotros los programadores, ahora imagínense una persona que tenga su nevera, su televisor, hor- los van a joder bastante. Yo no Sector tengo número nada. uno, aparte del agro, construcción. Ok, Vamos con agro, construcción. El tema de construcción se va a implementar, ¿saben con qué? Con realidad mixta. ok. Sí. El tema de realidad mixta es una aplicación increíble y todo lo que son, ¿no? También tema de gemelos digitales y también todo lo que es el tema, por ejemplo, de control de personal. Es más, hace poquito me entrevisté con una compañía en Miami donde estas personas
estaban enfrentando un problema con el personal de obra. ¿Saben qué hacían? Iban, le entregaban las credenciales a un amigo y cogía a este amigo y las escaneaba todas en el sitio de trabajo y marcaban horas. Ay, qué perros. Exactamente. Entonces, por ejemplo, empezar a hacer Y la temas obra tanto de parada. sí, sí, o más bien, no, vamos bien con la obra, no vengamos a trabajar porque estamos en el tiempo, pero eso se representa en plata, ¿no? Voy a empezar a investigar las Entonces, obras que hay aquí en Bogotá, que están todas, uno ve poco de cosas a medio construir, y uno, pero ¿dónde está la gente que trabaja aquí? Seguro el biométrico full, y la gente por allá a exacto, mimir. exacto. Segundo, tercera industria, industria minera. Todo lo que es el tema, por ejemplo, de control de calidad del aire en las minas, Mm, eso es una regulación que sí o sí tiene que ir, pero la gente se lo pasa por la galleta. ¿Por qué lo pasa por la galleta? Porque no hay datos o no hay alguien que esté ahí sí. simplemente para Todavía el monitorear. conejito está muerto en la entrada de la mina, no hay necesidad de hacer nada más. O también utilizan, ¿cómo es que es un canario, un pájaro? Ajá. A veces utilizan eso. Sector minero, fundamental también. Y también, es más, yo trabajé con la Universidad de Antioquia en un proyecto de realidad virtual, justamente con lo que era acceso al polvorín, que es donde almacenan el C4 o Ok. el explosivo, y eso tiene que llevar un monitoreo y control Y riguroso. más aquí que tenemos Ah, sí. gente compleja. Sí, exactamente, personajes complejos. Sí. Y además, Eh, Otra y, industria, bueno, dale Jesús, dale. como para ya cerrar un poco, esta es una pregunta un poco, digamos que filosófica. Sí. eh, o sea, si pudieras darle un consejo a tu versión del 2010, que yo creo que ya sabemos toda la respuesta, ¿sí? Por lo que mencionaste al principio de los Bitcoin, Puro pero Bitcoin. cuando estabas terminando tu carrera de animación, ¿qué le dirías sobre el futuro que esperaba? ¿Qué te esperaba? Sobre el futuro. O sea, dime, o sea, si tú volvieras a esa versión tuya del 2010, cuando estabas terminando tu carrera, ¿qué le dirías sobre el futuro que te esperaba a ti hoy en día? Aprende a programar. Aprende a programar y lo enfatizo todavía hoy. Y para aquellos que me vayan a escuchar, y es aprendan a programar, aprendan bien las bases, aprendan Linux Por porque favor. hoy en día va a tomar mucha más relevancia. Nosotros estamos viendo, como dato curioso, Jesús, de que va a existir es más, existe una gran amenaza en estos momentos para nuestro mundo occidental y es la falta de microchips. Entonces vamos a ver de que va a despertar un gran interés hacia lo que es el nivel de hardware. Y si estamos hablando de hardware, tenemos que tener unas sólidas bases en cuanto a programación y a conceptos de las ciencias computacionales, por lo menos saber qué es un sistema operativo y el Linux que es por excelencia. Yo sí me diría a mí mismo, brother, aprende a programar. Eso sí También, me ¿no? diría, porque, y es más, me haría hasta un coscorrón, ¿eh? Programar, porque en ese momento yo la verdad decía, no, yo soy artista, yo soy animador, yo nunca fui bueno para matemáticas. Lo más curioso es que por medio de la programación se me despertó un hambre por aprender matemáticas que hasta el sol de hoy no me he metido ahí. Mi gran barrera con el tema de ahondar en temas de AI y Machine Learning son las matemáticas, son la estadística y el álgebra, y cómo estas nos pueden ayudar a generar modelos de lenguaje y cosas así. Eh, También diría, hey, aprende matemáticas, No, pero justamente, son justamente sesgos, son ahí sesgos. haría ese énfasis, le diría de aprende a programar, métele el tema de la programación, brother. Yo soy más básico, yo compro Bitcoin. El resto ya. Sabes que tengo una pequeña historia con el tema. Yo también me pregunté un tema con eso. Mira,
Resulta que mientras yo estaba desesperado viendo cómo pagarle a mis clientes de la minería y también de los que invirtieron en temas especulativos conmigo, yo llegué a darme cuenta de que existen en estos momentos más de 5 millones de bitcoins perdidos. Puede que tú hayas comprado bitcoin, pero nadie nos diría, ¿los tendrías ahora? Quizás yo ya los Sí. hubiera gastado en otra cosa. Es que yo creo que yo tuve Bitcoin cuando empezó, cuando centavos, Se la y dije, gastaron en ¿y pizza. esto para qué? Y no me quiero ni acordar Yo, porque ahorita no me importa, no quiero saber. pues No yo no sé. quieres escarbar en la herida. No, es como, no necesito saber eso. Imagínate que con esos Bitcoin perdidos existe un Excel, se llama las zombie wallets. Y hay una que es una famosa, que es la número 1 y tiene 60,000 Bitcoins perdidos. Si quieres te doy la dirección de la billetera, la puedes ver en la blockchain. Ahí es donde yo me metí un poquito ya más de lleno al tema de la programación, porque yo quería romper esa billetera a fuerza bruta y me di cuenta que lo que era mi ambición me llevó a casi un imposible. Yo soy de la mentalidad que no existe nada imposible en Pero esta no te vida. creas, no es tan imposible y mucho menos ahorita que tenemos la computación cuántica donde se van a destapar un montón de cosas de temas de seguridad que van a ser bastante importantes y la industria debería estar preparada y nosotros también deberíamos estar preparados para lo que viene con computación cuántica. Sí, los hackean a uno Computación ahorita. cuántica, no va a ser tan loco, la verdad, ese escenario. Yo me di cuenta de esto con el tema. A fuerza bruta y con los dispositivos que nosotros teníamos, logramos sacar un cálculo de que nos íbamos a demorar 60,000 años. Según la teoría de lo que tenemos hasta el momento, de lo que es computación cuántica, sería la raíz cuadrada que nos daba de 252 años. Puede que avance más, no sé cómo, pero, pero sí puede ser posible. El punto es que eso me dejó picado, y dije, o sea, listo, no es imposible, pero las posibilidades aquí son astronómicas y no estoy mintiendo. Cuando digo astronómicas es de que la analogía más cercana es yo buscar un átomo específico en toda la masa solar, que significa 2 a la 256. Eso no lo vamos a lograr ahorita. Pero bueno, Sí, esperemos que nos volvamos a reunir cuando alguno de nosotros logre romper una billetera de esas, un wallet de Bitcoin con por lo menos 50,000 Bitcoins. Hasta que no lleguemos allá, nos vemos en un próximo capítulo. Bye bye, gente. Bye bye. Gracias, Marco. Un placer. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Bueno, eso es todo por hoy. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio de nuestro podcast Método Charla. No olviden suscribirse a nuestro canal para recibir notificaciones sobre nuevos episodios. Y recuerden, si tienen algún comentario o sugerencia, no duden en dejarnos un mensaje en los comentarios o en cualquiera de nuestras redes sociales @métodocharla. Muchas gracias y hasta la próxima.